Bueno, pues excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros doctores, apreciados profesionales recién graduados, señoras y señores. Yo voy a aprovechar estas circunstancias que nos convocan aquí de la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Facultad de Enfermería de Gijón y de la graduación de los alumnos del último curso para hacer una breve reflexión sobre lo que constituye, a mi entender, el núcleo, la razón de ser y el corazón tanto de la medicina como de la enfermería como de todas las profesiones de la salud. Durante los últimos 50 años, los profesores de esta facultad, pues habéis estado enseñando un conjunto muy variado, pues de técnicas y de tecnologías a vuestros alumnos, y los que hoy finalizáis el grado, pues las habéis aprendido y las vais a poner en práctica en vuestra vida profesional que comienza ahora. Pero todas esas prácticas facultativas sanitarias y todos esos conocimientos y todas esas habilidades tan importantes están al servicio de fines éticos, que son sanar a los enfermos cuando es posible, cuando no mejorar su funcionalidad, cuando no aliviar a los pacientes y, en último término, acompañarlos. Y por eso, al terminar ahora vuestros estudios y festejar este cincuentenario, pues yo creo que es oportuno que volvamos nuestra atención sobre este asunto, porque este asunto es absolutamente central en toda la ética de la enfermería y en toda la práctica de la enfermería. Las normas éticas son las que tienen como finalidad el cuidado y la conservación del cuerpo humano y de la persona que está unida a ese cuerpo. Y los humanos no somos unos animales más del campo de la zoología, sino que somos además personas. Y por eso, para entender el alcance de la ética, hace falta primero referirse a la diferencia entre el individuo humano zoológico, diríamos, y la persona humana, que es una persona cultural e histórica. Y en el campo de la biología, el individuo pues queda definido como una criatura indivisible, que tiene independencia operatoria, que tiene identidad genética, que tiene una individualidad somática, y desde esta perspectiva, pues el individuo humano pues no tiene nada de particular frente a otros individuos orgánicos del campo de la zoología. Pero la diferencia más notable entre los hombres y el resto de los animales es que los hombres, además de ser individuos humanos, individuos zoológicos, tienen la capacidad de convertirse en personas. Y la constitución de un individuo como persona se da dentro de una cultura, de culturas complejas humanas que incluyen lenguajes humanos, que incluyen técnicas, que incluyen instituciones y que incluyen normas. Y ser persona, pues supone establecer una red muy densa de relaciones y de conexiones con otras personas ya constituidas, además de con cosas que no son personas y con procesos que no son personas. El recién nacido se va convirtiendo pues en persona en un proceso muy gradual de enculturación y se va incorporando progresivamente a la sociedad de personas que lo rodea, asumiendo nuevos papeles y aprendiendo nuevas normas. Y es un proceso, como digo, largo, donde se suelen marcar ciertas etapas, pues la infancia, el uso de razón, la adolescencia, la juventud, la mayoría de edad, etc. Y en este proceso, pues la identidad personal se va constituyendo, pero no se va constituyendo porque nazca del interior del individuo biológico, sino que se va constituyendo por la interacción de ese individuo biológico con ese entorno cultural de personas. De tal manera que la idea de persona exige tomar en consideración los contenidos de esa sociedad de personas donde está el sujeto, que está dotada de lenguaje, de unas normas concretas, de unas estructuras culturales e históricas, técnicas, grupos de parentesco, estructuras de organización de la vida doméstica y grupal, luego ciudades, Estado, derecho y tantas otras cosas.
Y lo interesante es que todo esto que nos constituye como personas no está en el interior del individuo, no está en sus tubérculos cuadrigéminos ni está en su genoma, sino que está fuera, y sin embargo es lo que es constitutivo de la persona. La característica de tener una cultura muy desarrollada y un lenguaje fonético complejo es universal a todos los hombres, porque todos los hombres tienen cultura y tienen un lenguaje de palabras, pero al mismo tiempo divide a la especie zoológica en una multiplicidad de culturas y de lenguajes. Y las técnicas, los lenguajes y las instituciones son técnicas, lenguajes, instituciones de una cultura particular. Y la persona se encultura y se convierte en persona dentro de una cultura particular. Eso es una cosa muy importante que tiene muchas consecuencias, como vamos a ver. Entonces, la persona no es algo que se venga a añadir al individuo biológico, porque la relación entre los componentes biológicos y los componentes culturales es mucho más intrincada que esto, es mucho más intrincada de lo que parece. No es solamente añadir una cosa encima de la otra, porque los individuos humanos, como es muy sabido, nacen en un estado absoluto de desvalimiento, con un cerebro inmaduro y con una funcionalidad muy limitada. La especie humana es una especie altamente altricial, que es lo que significa esta palabra, que los individuos nacen inmaduros y se forman fuera, cuando ya están fuera del vientre materno. Porque ese cerebro de ese sujeto, que nace completamente desestructurado o pobremente estructurado, se irá desarrollando durante años con posteridad al nacimiento, de modo que la propia anatomía y la propia fisiología del individuo se irá constituyendo en contacto con esa cultura particular, que lo moldea como persona desde fuera. Esto es lo que hay que entender en esta lección. Es decir, que está siendo moldeado desde fuera, construido desde fuera, incluso en su fisiología y su anatomía, que está creciendo cuando se le moldea, y dentro de una cultura particular. En cualquier caso, sean cuales sean las fuentes de su constitución, la categoría de individuo humano es una categoría biológica, genética, somática, anatómica, si quieren, fisiológica, frente a la categoría de persona humana, que es intersubjetiva, cultural, histórica, ética y moral. Lo que acabo de decir se puede interpretar en unos términos completamente ajenos a la religión. No implica interpretar que la idea de persona sea un alma humana que sobreviva a la muerte del individuo, porque la constitución de la persona implica la existencia previa del cuerpo y del cuerpo individual biológico. Entonces, el principio biológico de que tiene que haber un cuerpo y de que todos los seres vivientes son corpóreos, porque no hay vivientes incorpóreos, ese principio es un principio biológico que no admite excepción, de modo que no es posible la existencia tampoco de personas incorpóreas. Ahora vamos, después de haber hecho esta distinción entre individuo y persona, vamos a volver al asunto de la ética, que es el que nos trae aquí preocupados y el que nos convoca. La ética como núcleo de todas las profesiones de la salud y de las profesiones sanitarias. Como dije, estas profesiones tratan de sanar a los enfermos cuando es posible, mejorar su funcionalidad cuando no es posible sanarlos, aliviarlos en otro caso y en último término acompañarlos. Y estos objetivos son intrínsecamente éticos, porque contribuyen a restablecer y a sostener la fortaleza del individuo corpóreo y de la persona que anida, que está constituida en torno a ese individuo corpóreo. De tal manera que todos los comportamientos dirigidos a conservar o restablecer la salud, a cuidar el cuerpo, a lograr el desarrollo personal de las capacidades propias, todos esos comportamientos dirigidos con estos fines son comportamientos éticos, puesto que una persona que tiene más capacidades y es más capaz es también más fuerte. Al contrario,
todo lo que atenta contra el cuerpo y contra la capacidad de actuar como persona es opuesto a la ética. Empezando aquí por el cuerpo y por los daños infligidos por terceros, es antiético el asesinato, el homicidio, la esclavitud, la mutilación, la violación, el abuso, la tortura, cualquier daño físico. Siguiendo con la persona, es antiético todo lo que va contra la persona, la difamación, la afrenta, el agravio, la burla, la humillación, el insulto, la injuria, la vejación, el menosprecio, la denigración, el escarnio, la extorsión, la cosificación, el etiquetado, la manipulación, la mentira, la discriminación. Todo eso es antiético. Y de acuerdo con estos criterios, también son contrarias a la ética aquellas acciones que el individuo realiza haciéndose daño a sí mismo, cosa que se suele perder de vista, como puede ser en el límite el suicidio, pero también el abuso de drogas o de alcohol, la mortificación o en el caso de las personas, allí en la última casilla, cualquiera otros hábitos perniciosos, tanto para su salud física como para su bienestar personal, como pueda ser el menosprecio y la cosificación propias o la renuncia autodestructiva, que es un daño autoinfligido contra la persona. Así pues, el mensaje central que yo os quiero transmitir aquí es que el cuerpo humano individual y la persona única culturalmente dada y asociada a ese cuerpo son sagrados, son el santuario de la ética, son el Sancta Sanctorum de la ética que no hay que perder de referencia nunca. Y en esta ética la fortaleza es la virtud cardinal, el ser fuerte, y eso se despliega como firmeza para con uno mismo y como generosidad cuando se trata de ayudar a otras personas. La infirmitas, la enfermedad, es una falta de firmeza. Es eso lo que significa la palabra, infirmitas. Es un estado de falta de firmeza. Y la ayuda de las profesiones médicas es justamente el paradigma de la generosidad. El paradigma de la generosidad que trata de ayudar a las personas que sufren el infortunio de la mala salud y que trata de ayudarles a recuperar esas firmitas que tienen comprometida, esa firmeza que tienen comprometida. Por eso, habéis estado aprendiendo muchas técnicas y muchas tecnologías que tienen como finalidad lograr que el cuerpo humano recupere el estado de salud. No es el momento de hablar de estos asuntos técnicos, porque además yo de estos asuntos técnicos no soy experto. Pero vosotros sois los profesionales de la salud que más cerca estáis de los pacientes. No podéis perder de vista en ningún momento que estáis tratando con personas. Unas personas que están en un estado de infirmitas, de falta de firmeza. Un estado de falta de firmeza que es patente y objetivo debido a su condición morbosa. Y en este estado de debilidad y de vulnerabilidad de los enfermos, los comportamientos éticos descuidados con los enfermos, aunque puedan parecer inobservancias leves, por desgracia, en ese contexto tan delicado, ningún defecto es pequeño. Los menores atisbos de discriminación, ya sea por sexo, por edad, por procedencia, por formación previa, por condición física o por cualquier otra circunstancia, digo, los menores atisbos de discriminación implican un trato antiético. Y las formas más leves de menosprecio, de etiquetado, de cosificación, comprometen la condición del enfermo como persona. La dignidad de las personas no es algo que proceda de nuestro sustrato biológico, no es algo que proceda del individuo biológico, no procede del ADN, no procede del cerebro, mucho menos, desde luego, emana de nuestra cuna, de nuestra formación o de nuestra riqueza. Sería más exacto decir que la dignidad es un modo de darse el trato entre las personas, en ciertas culturas, no en todas, y en ciertos grupos humanos.
Ese trato digno es algo consustancial de la red de vínculos que nos constituye como personas. La dignidad es algo construido culturalmente. Les voy a poner un ejemplo de una tribu de amerindios del Canadá, que son los Wakut, que es una tribu que es muy famosa en la antropología porque organizan unos festines llamados potlatch, en los cuales hay una persona que actúa de distribuidor y redistribuyen la riqueza de la cultura. Para un indio Wakut del Canadá, la distribución de los bienes es la dignidad, y la apropiación de riquezas propias del capitalismo occidental sería considerada indigna. Este es un ejemplo de cómo la cuestión de la dignidad está culturalmente marcada. Son los demás los que nos tratan dignamente, incluso cuando sienten o cuando nos corrigen. En cualquier circunstancia, todos dependemos unos de otros, pero desde luego dependemos unos de otros mucho más cuando estamos enfermos. Al enfermo o vulnerable se le debe atender sin perder de vista ese carácter sagrado, sacrosanto, ese santa santorum de su cuerpo y de su persona, porque está en un momento en el que es la propia enfermedad la que está comprometiendo su firmeza y la que está comprometiendo su vida digna, autónoma, de forma radical. En ese momento no se le puede pedir que la dignidad le salga de su cuerpo, la dignidad le tiene que venir de fuera, del trato que recibe en la situación de debilidad y de alienación propia de los estados morbosos. Con más razón, el cuerpo, como digo, y la persona asociada a él son el Santa Santorum de la ética, el lugar sagrado de la profesión sanitaria, y no hay agravio ni menosprecio que sea parvo. Este trato personal es exigible a todos los profesionales de la salud por razones éticas y se deteriora de un modo grave cuando los facultativos pierden la continuidad en el seguimiento longitudinal de los pacientes. Además de todas estas consideraciones generales, resulta que vuestra facultad está especializada en la enfermería de la salud sexual, reproductiva y maternal y también en el área de la salud mental. Y es difícil pensar en dos especialidades, en dos ámbitos en los que el cuidado del cuerpo y el de la persona se encuentren involucrados de una manera realmente intrincada. Como es sabido, la atención personal verdadera tiene un efecto salutífero, importante, persistente, comprobado, sobre el curso esperable de algunos trastornos mentales. Además, algunos de esos trastornos mentales cursan con una fragilidad o una total ausencia de normas éticas en el paciente. El paciente se convierte en anómico, y entonces son los profesionales de la salud los que tienen que infundir y volver a incorporar esas normas del cuidado propio en el paciente. Es la sociedad de personas que rodea al que sufre el que trata de ayudarle y de recuperar esa trama de relaciones y de vínculos que es en lo que consiste ser persona y en donde reside la firmeza y la dignidad. En el área de la salud sexual, reproductiva y maternal, cuando las personas hacen frente a retos nuevos muy demandantes con sus cuerpos, muy demandantes también con sus vidas personales, pues el acompañamiento y el tutelaje de la sociedad de personas tiene también una trascendencia que es difícil de exagerar. Y la enfermería, como siempre, pues está en la primera línea de la asistencia y del compromiso ético en el cuidado y en la enseñanza regida por el respeto. En estas especialidades es especialmente cierto que los saberes técnicos y tecnológicos que habéis adquirido a lo largo de estos años acerca del cuidado del cuerpo tienen que ir acompañados de una voluntad resuelta de tratar a los pacientes como personas
Personas que están buscando en ese momento en quién confiar y que necesitan apoyo porque atraviesan momentos cruciales y difíciles de su biografía. Y en estos contextos la competencia y la capacidad técnica, siendo necesarias, no son suficientes. Voy a terminar y en este final me voy a ayudar de Homero, el autor de la Ilíada. Homero, el autor de la Ilíada, cuando todavía no se distinguían estamentos diferentes entre los profesionales de la salud, hay un momento en la narración en que nos narra que Idomeneo, rey de Creta, se dirige a Néstor para pedirle que auxilie a Macaón. Macaón era un médico que era hijo del mismo dios Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina y de la salud, a quien el centauro Quirón, como saben, enseñó sus técnicas y sus artes. Pues como digo, Homero nos narra la siguiente situación. Idomeneo le dice a Néstor, vete a ayudar a Macaón, vete a socorrer a Macaón, el médico, porque un solo médico vale por muchos hombres. Dignísimas y serenísimas autoridades, sapientísimos doctores, señoras y señores, como arrieritos somos y en el caminito nos encontraremos, pues ante estos nuevos profesionales de la salud y ante los profesores que les enseñaron su noble oficio, profesionales que enseñaron y que aprendieron, que son todos ellos descendientes de Asclepio y discípulos de Quirón, pues ante ellos, señoras y señores, yo voy a terminar esta intervención con un exhorto parecido al que hizo Idomeneo hace 2700 años. Y por eso yo os suplico, cuidad de todos estos asclépidas, de todos estos profesionales de la salud, protegedles de los peligros, ayudadles en todo y honradles siempre, porque uno solo de ellos vale por muchos hombres. Muchas gracias.